¿Empezar? Bienvenido, querida familia de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos, hoy con Salmos 119, versos del 161 al 176, letras Shin y Taf, con nuestros hermanos David y Cecilia Saléis. Hermano, les amamos y les bendecimos. Amén, gracias. Bueno, estas son las últimas letras de este salmo. Vamos a hacer el cierre de este salmo con dos letras impresionantes. Vamos a hablar de la falsedad y también de la verdad, en contraste con ella. Y bueno, vamos a comenzar con la letra Shin. La letra Shin está desde el Salmo 161 al 168, desde los versículos. Y esta letra está relacionada a la falsedad, una falsedad que no se puede sostener. Acá les comparto en pantalla, en el lado derecho, ustedes pueden ver los versículos en hebreo, para constatar que estos versículos comienzan con la letra Shin. Entonces, por eso se le ha dado este nombre a este salmo. Y vamos a leerlo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los ha amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Bueno, y la letra Shin está relacionada con la palabra sheker en este contexto, que precisamente en el Strong 8267, la palabra sheker significa mentira, falso, falsamente, engaño, decepción, falsedad. Hay un comentario rabínico que dice que aún la forma de esta letra está relacionada con la palabra mentira, con la falsedad. Es tan frágil que se va a caer que no se puede sostener. Si ustedes pueden observar en la imagen, la letra Shin es una letra que posee 3 brazos, pero estos 3 brazos están unidos a un solo pie. Por tanto, ¿qué sucede cuando uno quiere poner de pie algo que está en un solo pie o en un punto? Se cae. Y lo curioso de esto es que no solamente sucede con la letra Shin, sino con todas las letras que conforman la palabra sheker, la palabra mentira, la palabra falsedad. Abajo yo les comparto también las 3 letras que componen la palabra sheker en hebreo, y todas poseen un solo pie. Por tanto, ¿qué podemos aprender de esto? Que todo lo que conforma la mentira, todo lo que es falso, tarde o temprano se va a caer, no se puede sostener. Entonces, basar nuestras vidas, o si alguien basa la vida en algo falso, en algo equivocado, en algo mentiroso, en algo engañoso, esto es como la palabra sheker. Tarde o temprano se va a caer, su vida se va a desmoronar. Y esto nos recordaba las palabras del Mesías, cuando él enseñaba a través de una parábola cómo es estar edificando nuestras vidas en algo inestable. En Mateo 7, del 26 al 27 dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. También en las letras hebreas antiguas, es decir, en el paleohebreo, la letra Shin se dibujaba con 2 dientes, como si fuesen 2 dientes frontales. Ahí en el recuadro azul yo les marco cómo se dibujaba. Y David hacía mención a esto. Él relacionaba los dientes con la letra Shin y relacionaba los dientes de los malvados. En el Salmo 3:7 dice: levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío,
abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. Y mi pregunta era, ¿por qué David relaciona los dientes? O sea, ¿qué tiene que ver los dientes, en este caso, ¿no?, con los malvados? ¿Por qué destroza los dientes? Entonces, busqué qué función cumple los dientes, además, obviamente, de cortar, de comer y masticar. Hay una función importante también con los dientes. Y es que junto con los labios y la lengua, los dientes ayudan a formar palabras, controlando la salida del aire por la boca. La lengua golpea o choca con los dientes o el paladar para emitir algunos sonidos. Entonces, meditando un poco en esto, digo, bueno, encuentro una enseñanza. Cuando David dice destroza los dientes de los malvados, quiere decir que quita esas palabras mentirosas o engañosas de los malvados. Para que no puedan pronunciar. Claro, haz que no puedan pronunciar esas palabras de engaño. Bien, y esa sería la introducción a la letra Shin, y ahora vamos a empezar a desglosar cada versículo. El 161 dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Bueno, la mayoría de nosotros conocemos la historia de David. David ha sido una persona muy perseguida por sus enemigos, perseguidas por gente de gobierno. Entre ellos, si se acuerdan, el rey Saúl, también su propio hijo, el príncipe Absalón, entre otros. Sin embargo, el temor de David ante las persecuciones era negar la palabra de Dios. O sea, David expresa su temor a Dios por encima de los príncipes de este mundo. David no tenía temor de las personas que lo perseguían. Él tenía temor de negar a Dios, de olvidarse del Señor, de blasfemar contra Él. Y Yeshua también hace referencia a esto en Mateo 10:28 y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Creo que ese es el temor más grande, ¿no? Aquel que puede no solamente destruir el cuerpo, sino el alma y quitarnos el privilegio de estar en la eternidad junto a Él. Y fíjense cómo el temor de David era tal hacia el Señor que aún así él prefería ser castigado por Él. Él no quería caer en manos de hombres. Dice David, si voy a ser castigado, que sea por el Señor. Y les traigo una historia que está en 2 de Samuel 24, del 10 al 14. Esto es cuando David censa al pueblo, que está prohibido por la Torá, está prohibido por el Señor censar a las personas, porque censar a las personas es como tratarlas como a todas por igual, como contarlas como un número más. Y para el Señor, cada persona, cada ser en esta tierra tiene un propósito. Somos únicos y somos especiales. Entonces, por eso el Señor no permite el censo en las personas. Y David hizo esto. Y lo vamos a leer para entender un poquito. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Es decir, David se enteró que estaba prohibido por el Señor. Y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Es decir, David
A pesar de que sabía que el castigo del Señor venía, prefería caer en las manos de él, porque él sabía una cosa del Señor, que las misericordias del Señor son muchas. David conocía el corazón del Señor. El Señor es compasivo, y él hace mención de esto en el Salmo 103, del 11 al 14. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando el Señor nos castiga, no es para destruirnos, es para corregirnos y para beneficiarnos. Es decir, que la gracia del Señor está desde el principio. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. En este caso, la palabra despojos no hace referencia a desechos, sino al contrario. Despojos es botín de guerra, es riquezas, las recompensas de haber ganado la batalla. Es decir, que comprender la Torá y vivirla es como quitar el poder y las riquezas, es decir, despojar al enemigo. Ahora, ¿dónde está el poder del enemigo? El poder del enemigo está en la mentira. El engaño del enemigo es tan sutil que aún utiliza verdades para desafiarnos y hacernos caer. A veces el enemigo utiliza hasta incluso la palabra, pero para tergiversarla, sacarla de contexto, para uso, para beneficio propio. Y nosotros tenemos que estar atentos a esto. Por eso vamos a ver el ejemplo de la tentación de Yeshua, cómo él con tanta sabiduría y tan aferrado a la palabra, siendo el Hijo de Dios, él pudo vencer esta tentación. En Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero hacer un paréntesis acá, porque fíjense cómo el enemigo utiliza también la palabra. Primeramente le dijo: si eres hijo de Dios. Estaba afirmando quién era, no estaba diciendo una mentira, pero le estaba tentando a que él complaciera su necesidad. Y Yeshua, con toda la humildad, aferrado a la palabra del Padre, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no voy a usar mi poder para saciar mi cuerpo, para saciar mis necesidades. Incluso cuando en la segunda tentación le dice: échate, que sus ángeles mandará cerca de ti. Eso es un salmo, creo que es el Salmo 91, que el mismo enemigo está utilizando, o sea, utiliza la palabra, utiliza la verdad. Pero Jesús utiliza también, dice: pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y acá es como que se cumple la ley del mayor peso, ¿no? Escrito está así, pero también está escrito. Entonces, acá hacemos referencia a la ley de mayor peso: no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó
y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Es decir, se cumplió lo que Satanás le había tentado hacer, pero Yeshua, al poner en primer lugar la palabra del Señor y aferrado y con sabiduría contestar y vencer esta tentación, los ángeles vinieron de todas maneras y le sirvieron. Lo que utiliza Yeshua para quitar el poder y despojar al enemigo es precisamente la palabra, la importancia de memorizar la palabra. Ahora, ¿por qué yo comparto esa imagen? ¿Qué tendrá que ver? Y acá también me permito hacer un paréntesis. Nosotros con David, bueno, ustedes creo que nos conocen, incluso porque Lincoln mucho nos nombra de esa manera, como desafiante récord. El Señor ha puesto en el corazón de mi esposo, del cual yo acompaño, hacer los salmos de forma literal. Algunos los hemos presentado en los estudios mismos. Pero el objetivo es memorizar la palabra. No tiene otro objetivo más que ese. Quizás pueda gustarle, pueda que no. A veces el salmo no es muy poético, entonces tenemos como que buscarle la vuelta como para que rime en una canción, pero el objetivo no es hacer una canción bonita, el objetivo es poder memorizarla. Y estuve como investigando un poco el impacto de la música sobre nuestro cerebro. Y dice que cuando las personas escuchan música, nuestras neuronas comienzan a activarse, muy parecido a la imagen que yo les comparto, con esas lucecitas. Nuestro cerebro comienza a activarse, nuestras neuronas, y la música impacta en nuestra memoria de largo plazo. Por eso las canciones son fáciles de memorizar y de recordar. A veces cuando uno escucha una canción, una melodía, a veces uno se queda como tarareándola. ¿Por qué? Porque quedó en nuestra memoria. Entonces, esta herramienta que el Señor le ha dado a mi esposo, estamos tratando de devolvérselo al Señor de esta forma y nos beneficia a nosotros mismos para memorizarla. Es decir, nosotros estamos utilizando la música como una herramienta de estudio, ¿sí? Como una técnica para memorizar su palabra. Espero que todo esto, todas estas canciones, les pueda ser útil como a nosotros. Salmo 163, el versículo. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Cuando dice la mentira aborrezco, abomino, o sea, la palabra abominar es me da asco, ¿sí? La mentira, no la quiero, me da asco. Dice, tu ley amo. Ahora, ¿por qué la mentira la aborrezco? No la quiero. Porque ¿de quién viene la mentira? En Juan 8, 44, 47 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto era cuando Yeshua exhortaba a aquellos que les cuestionaban, ¿sí? Yeshua es la Torah viviente. Seguirle nos librará de todo hombre mentiroso o de toda mentira. En Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el versículo 164 dice, 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. El número 7 tiene que ver o significa plenitud, es decir, todo el tiempo te alabo. Eso está queriendo como explicar David en este versículo. Y los justos juicios son la Torá. Nuestros hermanos del pueblo judío tiene recordatorios que los ayudan a mantener alabando a Dios, incluso son tomados de las escrituras. Por ejemplo, la mezuzá, no sé si muchos lo conocen, es una cajita que se pega en el umbral de la puerta y adentro tiene un pergamino con versículos bíblicos.
Entonces cada vez que entran y salen de su casa y al ver esa cajita recuerdan la palabra de Dios. También están los tefilín. Los tefilín es como una tira que se atan en sus brazos y una cajita que ellos se ponen en su mente, también haciendo referencia a lo que dice en Deuteronomio 6 del 4 al 9, de tenerlas en nuestra mano derecha, de ponerlas como en nuestra mente, como en el umbral de nuestra puerta. Y después tenemos los tzitzit, que en Números 15 del 38 al 41 se hace mención, y eso es un mandamiento también del Señor, de poner unos flecos en las puntas de las vestimentas, también para estar todo el tiempo recordando la palabra del Eterno. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Paz. Paz viene de shalom, y shalom también significa estar completos. Entonces, cuando dice mucha paz, no dice solamente paz tienen, dice mucha paz tienen los que aman tu ley. Estaremos plenos, llenos, completos por amar la palabra del Señor. Solo necesitamos su Torá y su palabra para estar contentos y para estar en paz, para estar plenos. Y entre más cosas materiales o entre más cosas nos alejamos de la ley del Señor o de su palabra, eso hace que nosotros olvidemos y estemos un poquito más lejos, ¿no? Las cosas materiales a veces nos hacen como desviarnos un poco de esto. El contraste de tener mucha paz es, en Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dijo el Señor, punto. O sea, no hay paz. Para los que hacen el mal, no hay paz. Sin embargo, para los que aman su ley, mucha paz. En Proverbios 4:19, el camino de los impíos es la oscuridad. No saben en qué tropiezan. La palabra dice, y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Porque la palabra es lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies. Nos da luz, podemos ver. Sin embargo, el que no anda en la palabra vive en la oscuridad y por eso no sabe en qué tropieza. Versículo 166. Tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Es decir, la evidencia de la salvación es obedecer los mandamientos. Haber entendido el sacrificio de Yeshua hace que nosotros volvamos a la voluntad del Padre, volvamos al corazón del Señor. ¿Y cuál es el corazón del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Él? Sus mandamientos, sus instrucciones, su ley. Entonces, no somos salvos por poner en práctica los mandamientos, sino porque fuimos salvos. Ponemos en práctica sus mandamientos, volvemos a Él. Y esto se aclara en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En 1 de Juan 2, del 1 al 6, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, Él es la satisfacción. Él es el que ha pagado nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Él, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua? ¿Cómo anduvo Jesús? Obedeciendo los mandamientos.
Versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus testimonios, tus mandamientos y tus testimonios. Y ahí hago un corte y dejo 3 puntitos suspensivos. Testimonios son los hechos históricos, ¿sí? Sí, los hechos que el Señor ha hecho, por ejemplo, la salida de Egipto, las plagas, cuando el Señor abre el Mar Rojo, a través de sus profetas, sus maravillas, ¿sí? Los mandamientos son aquellos que debemos y no debemos hacer, los positivos y los negativos. Por ejemplo, guardar el día de reposo, honrar a nuestros padres, y los negativos serían no matarás, no adulterarás, todos los que son no, ¿sí? Ahora, David concluye con la razón de ser libre de toda falsedad y andar en la verdad. Y ahí es el corte que yo hice con los 3 puntitos suspensivos y es la conclusión de esta porción del Salmo. Porque todos mis caminos están delante de ti. Todos nuestros caminos están delante del Señor. Procuremos andar en sus mandamientos, procuremos buscarle, procuremos acercarnos al Señor cada día, porque sus mandamientos son el bien para nosotros. Él no quiere más que eso, Él quiere nuestro bien, Él quiere que estemos conforme a su voluntad, conforme a su corazón, y del Señor no puede venir maldad, del Señor sale el bien. Bien, ahora pasamos a la letra Tav, que hace referencia a la verdad, ¿sí? Y en contraste a la falsedad, que no se puede sostener, la verdad es firme. Y estamos en los versículos 169 hasta el 176. También les comparto la porción en hebreo para que ustedes puedan apreciar la letra Tav. En cada versículo, ¿sí? Comienza con esta letra. Y dice así, ¿querés leerlo? Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante, como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Bueno, la letra Tav, como habíamos dicho, que hace referencia a la palabra emet, a la palabra verdad, ¿sí? Del electrón H571, que significa estabilidad, figurativamente, ciertamente, verdad, confiabilidad. Según comentaristas, al ser la última letra de la palabra emet, ¿sí? Representando la verdad, nos enseña que la verdad es el propósito final de todas las acciones y búsquedas. También la palabra Tav en sí misma significa deseo, lo que implica que la pasión máxima del ser humano es encontrar la verdad. Y en Juan 14:6, la verdad es más que un concepto y es una persona, y lo vamos a leer, mi esposo. Sí, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y en Romanos 10:4, el propósito de la Torá, ¿sí? De la verdad, es llevarnos a Yeshua. Lo vamos a leer en Romanos 10:4. Porque el fin o el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Para que ahí había una observación Ajá. con respecto a la otra palabra. La palabra mentira o todas las letras
tenían una sola patita. Es cierto. Y esta palabra, como vemos, tienen todas las letras, cada letra de la palabra Emet tienen dos patitas, o sea que es estable, por eso es La verdad estable es y firme. la verdad es firme y no se va a caer. Bien, la Tab antigua se dibujaba como una cruz, ¿sí? En el paleohebreo. Y esto nos enseña que en esa cruz, está encerrada toda la verdad. En Colosenses 2, de 2 al 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, entender la cruz es entender el propósito del Padre, su salvación. Él nos quiere salvar, Él quiere morar con nosotros. Versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. El clamor de David era entender su palabra. Cuando David oraba al Señor, en la mayoría de los salmos podemos ver que él siempre dice, Señor, enséñame, dame entendimiento, guíame, instrúyeme, llévame de tu mano. El deseo de David siempre era entender su palabra, siempre era estar conforme al corazón de Dios. En el versículo 170 dice, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Nuevamente, Señor, conforme a tus palabras. La única oración que no falla es la que se hace conforme a su palabra, citando la palabra, ¿sí? Muchas veces las oraciones que le hacemos al Padre, y me incluyo porque yo también lo hacía, nos acercábamos a Dios para pedirle cosas como un Aladino, ¿no? Señor, ayúdame con esto, Señor, bendíceme con esto, Señor, dame este trabajo, Señor, dame, dame, dame. Y pensábamos en cosas materiales, pero nunca orábamos conforme a su palabra. ¿Cuántas veces hemos orado citando versículos, por ejemplo? En 1 de Juan 5, del 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Por eso tan importante que en nuestras oraciones incluyamos versículos bíblicos, que en nuestras oraciones incluyamos las promesas a través de los profetas. Eso es orar conforme al corazón de Dios. No que no podamos pedir una petición, ¿sí? Pero el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor sabe qué pasa en nuestras vidas y qué nos angustia. Pero la oración tendría que ser esa, ¿no? Poder acercarnos al Señor de otra manera, no solo para pedir cosas, sino para tener una relación íntima con Él. Yo les comparto esta imagen, esto es un sidur, que utilizan mucho nuestros hermanos judíos también. Sidur significa orden, es el orden de los rezos. En los tiempos de Babilonia, en la dispersión, el pueblo había olvidado cómo orar. Y cuando los sabios escuchaban orar a las personas, escuchaban que solamente se acercaban a Dios también, como les explicaba, como para solamente pedirle cosas. Entonces los sabios decían, no, esta no es la manera de acercarse al Señor, esta no es la forma de orar, tenemos que hacer un orden. Y ellos hicieron como un libro de rezos, donde se encuentran precisamente salmos, las promesas a través de los profetas, se ora conforme a las escrituras. Por eso la oración refleja la profundidad de nuestra fe. Se necesita tener conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad para orar. Por eso la importancia
de meditar en su palabra, así en cada Shabbat como nosotros lo estamos haciendo hoy, por ejemplo. En Lucas 11, del 1 al 4, esto es cuando sus discípulos le piden a Jesús que les enseñara a orar. Se acostumbraba que cada maestro enseñaba a su grupo de gente, ¿sí?, a sus discípulos, a enseñar conforme a la palabra, ¿sí?, porque ellos eran los que entendían, los que conocían, los que aprendían de la palabra. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración que realmente amerita estudiarla. Y si observamos la oración de Yeshua, es una oración conforme a la voluntad del Señor, conforme a la palabra. Porque en primer lugar, Él exalta al Padre, no solamente como un Dios y como alguien lejano, sino que Él trata al Padre con una relación tan íntima, y Él nos enseña que nosotros nos acerquemos al Padre de esta manera, que nosotros podamos decirle, Padre nuestro, no solamente Elohim, Señor, Dios, el que está allá lejos, no, Padre nuestro, una relación cercana, una relación íntima, exaltando el nombre de Él. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, proclamando la voluntad del Señor en la tierra, proclamando su soberanía en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Señor, el pan nuestro. No nos vamos a afanar por el mañana, solo con el de hoy, es suficiente. Esto es mostrarle al Señor la fe, la confianza de que Él va a suplir nuestras necesidades cada día. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esto también tiene que ver con el mandamiento de amarnos unos a otros, con el amor al prójimo, porque pedimos perdón al Señor, pero nosotros, ¿cómo somos con nuestro prójimo? También perdonamos sus ofensas. Entonces, acá también se aplica el mandamiento de amar al otro. No nos metas en tentación y líbranos del mal, ¿sí? Encomendarnos en las manos del Señor cada día. La oración que Él nos enseña es realmente todo lo que necesitamos. Versículo 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. La verdadera alabanza y adoración es en espíritu y en verdad. Es aquella que procede del conocimiento de sus estatutos y los ponemos por obra. El Señor dice a través del profeta Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, por eso decimos que la verdadera alabanza y adoración es cuando nosotros ponemos por obra sus mandamientos y sus estatutos, porque la alabanza es nuestra vida, no es solamente las palabras que salen de nuestra boca, nuestra vida misma, todo nuestro ser es alabanza para el Padre. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Es decir, dice David, hablará mi lengua tus dichos. Mi manera de hablar, de ahora en más, será tu palabra. ¿Y de qué manera nosotros hablamos su palabra? Memorizándola, estudiándola, meditando todos los días en ella. La importancia de lo que pronuncia nuestra lengua, ¿no? Santiago hace referencia a esto, de la importancia del cuidado de nuestra lengua, y lo vamos a leer. Está en Santiago 3,
del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por eso la importancia del cuidar nuestra lengua. ¿Qué palabras pronuncian nuestra lengua? Procuremos que sea la palabra del Señor. ¿Cómo cambiar la manera de hablar? Precisamente de lo que venimos haciendo mucho hincapié a lo largo de todo este estudio, memorizando la palabra. Tener al alcance de nuestra memoria la palabra no solo nos beneficia a nosotros mismos en las circunstancias, en los momentos difíciles, sino también a otros, porque podemos dar una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, podemos hacer que las personas también conozcan al Señor y se acerquen a Él. Versículos 173 y 174. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. La salvación y la Torá están conectadas. No podemos separar a Yeshua de la ley. La palabra Yeshua, precisamente en el hebreo, es salvación, su significado. Entonces, no la podemos separar, porque si Yeshua mismo es la ley, ¿sí?, la palabra hecha carne, es imposible separar su esencia. Entonces, en Juan 1, del 14 al 15 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿sí?, y de verdad, o sea, lleno de salvación y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el contraste de, digamos, de separar a Yeshua de la palabra, que tristemente a veces lo hemos hecho también cuando pensar que la gracia nos daba libertad de hacer lo que quisiéramos o de andar a nuestro propio corazón y a nuestros propios pensamientos, en nuestro propio camino, y no entender que el sacrificio de Yeshua era para volvernos al corazón de Dios, precisamente. Entonces, separar a Yeshua de la palabra es como contradictorio. En el Salmo 119, 155 dice, lejos está de los impíos la salvación.
Si cambiamos la palabra Yeshua en salvación, lejos está de los impíos Yeshua, porque no buscan tus estatutos. Es como muy fuerte, ¿no? Lo que dice, pero esto nos sirve a nosotros, nos choca a nosotros, nos sacude a nosotros para entender nuestros caminos. Mateo 7 del 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Gálatas 1 del 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio que hemos recibido? Las instrucciones en el monte Sinaí. Ese es el evangelio del Señor. Versículo 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Ese es el propósito de la Torá, perfeccionar el alma para alabar al Creador. No existe otra manera de convertir o de cambiar el alma. En Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y último versículo de este salmo dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Una oveja nunca olvidará la voz de su pastor. Yo recuerdo un video que creo que se compartió en varias oportunidades, donde distintas personas hacían una práctica donde distintas personas estaban frente a un rebaño de ovejas y las llamaban, ¿sí? Diferentes personas las llamaban. Ninguna oveja levantaba su cabeza, seguían pastando, no le daban importancia. Pero cuando el pastor de esas ovejas se acerca y las llama, todas comienzan a levantar su cabecita y comienzan a acercarse a él. Le reconocieron la voz. Y eso es tal cual, ¿eh? Es así, es precioso ese video. Creo que se compartió en varias oportunidades. Juan 10, ¿querías decir algo? No, bueno. Juan 10 dice, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias, Señor. Quiero compartirles, como les había mencionado, digamos, la versión cantada, vamos a decirles, la versión cantada de este salmo como técnica para memorizar. Creo que sería un privilegio que esta comunidad, aunque sea a través de canciones, así, de forma cantada, podamos aprendernos todo el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia.
Así que bueno, acá les comparto, espero que les guste. Llegue mi clamor delante de ti. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos justicia son. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Bueno, amigos, esto es todo. Espero que les haya sido de bendición, como realmente lo fue para nosotros cuando realmente esto lo estuvimos estudiando. Y bueno, Lincoln, te paso la posta. Gracias, amados Ceci y David. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.